Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa, esta emisión que estamos haciendo hoy y que nos acompaña, desde Ensenada, desde el Valle de Guadalupe, José Luis Durán. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Gracias, Ignacio. Pues estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo. Siempre es un gusto y tener esta oportunidad de comunicarme y contarle un poco lo que hacemos por aquí a tu público. Sensacional. Y me acompaña aquí en cabina virtual Fabi Castellanos. ¿Cómo estás, Fabi? Feliz de tener a José Durán aquí con nosotros. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Sensacional. Pues hoy no nos acompaña Joana Vallejo, ya nos mandará su sección particular de Sommelier a la Carta. Así que pues vámonos contigo, Fabi, a ver qué sorpresa nos traes en el vino y la cultura popular. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Pues muy buenas noches y muchas gracias, queridos amigos de Cava Digital. Hoy pues acaba de ser el Día de las Madres y pues la verdad es que yo creo que tenemos que hablar un poquito de las mamás. Y bueno, les quiero platicar algunas cosas con el tema de las mamás. Por ejemplo, hay bodegas que le han dedicado vinos a la mamá, o entre ellos, por ejemplo, la bodega Alfredo Roca es una bodega argentina y está bien bonito su vino porque la familia le dedicó un rosado a la mamá que se llama Nuria, y entonces el vino se llama Nuri, es un rosado de Malbec y la verdad es que está sumamente bonito, bien elegante, muy emotivo, y pues la verdad es que eso está muy bonito. El tema de dedicarle a la mamá un vino, pues me parece sensacional. Por ahí también hay otro de la familia Bayovera que está en La Rioja Alavesa. Tienen un vino que se llama Anaí, tal cual, es el vino dedicado a la mamá. El enólogo Javier San Pedro Ortega y la hermana y su hermana Ana, la verdad es que hacen un vino muy lindo. Es un blanco semidulce que así se llama, Anaí, dedicado a la mamá. Pero lo más bonito es que Ana escribe un poema que aparece en la contraetiqueta, que yo creo que es pues un homenaje y un agradecimiento a las madres. Entonces, bueno, esto se me hace bien, pero bien bonito. Y ya de ahí tenemos, por ejemplo, algunas otras cosas también relacionadas con las mamás. En este caso hay una mamá de Estados Unidos, se llama Linda Sheehan, es escritora, guionista, etcétera, pero curiosamente es la mamá de una enóloga de Napa, del Valle de Napa. Entonces ella, como escritora, al revés, le dedica un libro a su hija. El libro ya salió en Amazon, acaba de salir, se llama Decant, digamos que sería Decantada, y es como que la historia de las aventuras de su hija para llegar al punto de convertirse en productora de vino. La hija tiene un trabajo ideal, gana muchísimo dinero en la gran ciudad, pero su corazón está en otro lado. Y a lo largo de sus aventuras decide que el mundo del vino es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí está basada en la vida de su hija. Es una novela romántica, obviamente, sí maneja mucho la parte sensual, pero en realidad sus aventuras son bonitas. Linda Sheehan no quiso hacer una guía de campo tal cual, pero sí parece una guía de campo porque explica muchísimo cómo es el proceso de hacer vino. Pero pues yo creo que al final es pues un homenaje al esfuerzo y a la dedicación que le ha dado su hija a esto, ¿no? Entonces el personaje se llama como la hija, Samantha,
y Samantha Larreal tiene los viñedos Pou. Y bueno, en donde pues vamos a poder conocer un poco de lo que implica hacer vino. Digo, no se lo tendría que decir para nada a José Durand, pero yo creo que esta es una historia muy bonita escrita de una madre a su hija. Y pues para quienes quieran este fin de semana a lo mejor adquirir el libro, les digo, es novela romántica, es muy dedicado a las mamás y a las hijas, etcétera. Pero pues podríamos recomendar algunos vinos con esto, ¿no? Y pues se me ocurre que para las mamás veganas podríamos recomendar un Montecastillo rosado de Torremilanos. Pues es un vino hecho con agricultura biodinámica y pues yo creo que puede quedar muy bien con el libro que les acabo de recomendar. También podríamos recomendar un vino dulce para las mamás dulces y cariñosas, un Gramona un Gramona 6 de Glass Gewürztraminer podría ser. Y para las mamás regañonas, no encontré un vino relacionado con la chancla, pero en este caso esto es bien común y a mí me pasa como mamá que nadie encuentra nada en la casa. Y entonces, pues nuestra frase célebre es a que voy yo y lo encuentro. Para esas mamás, un buen regalo sería un vino que se llama La Viña Escondida. Efectivamente, está escondido, todo está escondido, pero las mamás lo encontramos todo. Es un vino de uva garnacha, es de bodegas Canopy. Y pues para las mamás elegantes pero firmes, yo les voy a sugerir un A la Rota, del cual nos va a platicar nuestro invitado de hoy, José Durand. Pero bueno, A la Rota a mí se me hace muy emotivo. Es en realidad la parte de que cubrimos a nuestros hijos con nuestras alas y pues no importa que esté rota, al final del día vamos a seguir adelante con nuestros hijos para sacarlos de donde estén emproblemados. Entonces, bueno, esto es lo que les traje hoy. También está dedicado un poquito mi comentario a mujeres sin taninos. Hay muchas mamás en el grupo, pero pues al final del día todas somos hijas, entonces esto fue una aportación dedicada también para mujeres sin taninos. Muchísimas gracias y bueno, pues, ¿qué opinan? Esto es lo que les traje el día de hoy. Bueno, no nada más ustedes como mujeres intaninos son hijas, sino todos los demás también somos hijos, aunque de repente mi mamá decía que parecía que no tenía yo madre, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo. Uno se porta mal de repente, ¿no? Y hay que resarcirse con ellas, y pues qué mejor que con una botella de vino. Es un regalazo para las mamás. Espero que mis hijos me estén escuchando por ahí. Bueno, aunque ya es un poco tarde, ¿no? José Luis, tú estás lejos de tu mami sobrevive todavía, está viva. Mi mamá es una viajera incansable. Vive mi familia, mi hermana vive en Nueva York, mi hermano vive en Mendoza, en Argentina, él también tiene su pequeña bodega de vinos, y mi hermana vive en Lima, en Perú. Y mi mamá pues vive una vida como de pato, ¿no? Siempre sacándole al invierno y viajando de un lado para otro. ¡Qué padre! Sí, ya va por los 78, 79 este año. Ándale. 79. Ah, qué padre. Pero sigue viajando y la verdad es que me gusta mucho el espíritu que tiene. Siempre ha sido como muy libre en ese sentido de que no le gusta que le digan lo que hagan o cómo viva su vida y al final eso se me hace muy lindo, ¿no? Que a su edad siga con esa fuerza y esa energía. Como decía Fabi, como esa mamá que protege a sus hijos, ¿no? Ella siempre está checando a ver cómo va todo y viajando y disfrutando. Pues es que está en el ADN que se despierta, ¿no? De las mamás. En el momento en que se convierten en madres, ya. Es un ejercicio muy interesante, o sea, entender la feminidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? En el caso del vino, para mí siempre está esta dualidad de la masculinidad que a veces puede ofrecer el tinto por esta idea un poco machista de la fuerza, del tanino, de la potencia, del alcohol. Pero también hay que entender, y normalmente asumimos la femineidad como más, algo más etéreo, más frágil,
¿no? Y se lo ponemos a los blancos, ¿no? Que es esta feminidad más linda, más fresca, pero también creo que es interesante analizar esta feminidad fuerte, madura, ¿no? Como dice Fabi, como un tema muy interesante en términos de cómo se conecta con el mundo. Y entonces la percepción de esa feminidad madura, esa fuerza femenina, ¿cómo la expresaríamos en tintos, ¿no? Saliéndonos un poco del cliché de la parte como bling, o sea, que también es cierta y que es muy linda, que es una faceta preciosa. También busquemos, no nos quedemos con solo esa parte, busquemos la parte profunda. Y en ese sentido he estado trabajando mucho en una nueva etiqueta que va para este sentido, de un tinto femenino, pero un tinto maduro, fuerte, ¿no? Que todavía no les puedo revelar, pero que va en camino. Entonces, lo que sí les puedo decir es que en ese sentido, lo que después pues tenemos nosotros más o menos como 14 hectáreas de viñedos que arrendamos, y entre esos tenemos algunos viñedos viejos, y después de probar todo, me quedé con el Zinfandel como una expresión femenina, porque el Zinfandel tiene una actitud hacia su expresión casi como más sanguínea, mucho más fuerte, es esa tipicidad que te queda como aquí en la nariz y en la boca, y es casi inolvidable. Yo cuando tomo Zinfandel no me lo quito en un día o dos, que sigo sintiendo el Zinfandel, que es muy distinto al Cabernet, ¿no? El Cabernet va mucho más hacia esa parte como directa y precisa de la fruta y el tanín, es como, pero el Zinfandel no, el Zinfandel tiene como un aura mucho más compleja, ¿no? Que creo yo expresa mucho esa feminidad madura. Entonces estamos trabajando en eso, pues sí, está muy lindo pensar en cómo se expresa eso en los vinos. No, qué maravilla. Digo, yo coincido contigo en que efectivamente va a ser más probable, posiblemente debiéramos de llamarlo así, va a ser más probable que una mujer te pida un blanco o un rosado y que un hombre te pida más probablemente un tinto. Pero yo creo, yo comparto en el sentido de que los vinos no debieran de tener o no los debiéramos de encasillar de acuerdo al género, porque para mí hay vinos blancos extraordinarios que además pues bueno, la variabilidad de aromas y de notas que te entregan a veces incluso son más complejas que algunos tintos, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es cuestión yo creo que también de gustos en el sentido pero no los debiéramos de encasillar, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, tú estás viendo desde el término consumo, ¿no? Yo lo veo como enólogo que produce el vino, entonces, ¿qué personalidad me genera cada vino y cómo lo entiendo, ¿no? Hay vinos que te aproximas y tú lo entiendes masculino, y hay otros que te aproximas y lo entiendes femenino, y es como una cuestión, es un lenguaje aromático que no es como lógico, pero es muy emotivo, ¿no? O sea, lo pruebas, lo estás haciendo y dices, no, es que esto es una niña, o sea, esto va para acá, ¿no? Y aunque sean tintos o blancos, tú entiendes ese carácter. Entonces es algo muy, muy interesante. Y para mí ha sido un reto interesante también tratar de hacer esa idea del tinto en términos de esta visión de mujer, ¿no? De mujer fuerte, ¿no? Eso es como algo interesante. Hablando de mamás fuertes. Sensacional. Y pues bueno, qué lástima que Joana no estuvo en el programa porque coinciden mucho en esa manera de pensar. Joana suele darle una personalidad al vino que tiene que ver con el género y que bueno, pues obviamente es una percepción y que te ayuda a identificarlo, ¿no? Sí, claro, completamente. José Luis, pues entremos en materia. Bodegas Ícaro. Sí, Fíjate la última vez que te visité éramos Durán Viticultura. Exacto, es correcto. Y hoy, pues bueno, de alguna manera de ese entonces, que yo creo que debe de tener un par de años ya incluso, que estuviste con nosotros. Creo que fue a principios del 2019. Estabas lanzando A la Rota. Sí, que es cuando lanzamos.
Pues en ese programa les comentaba que venía un tema. Nosotros estamos la idea un poco de nuestra bodega es que ya llevamos 15 años más 5 que trabajé en Pedro Domecq, que fue la compañía que me trajo aquí, que fue al final mi momento de mayor, digamos, de la parte más científica, de mucha experimentación, de mucho laboratorio, mucho entendimiento, y luego mucha práctica en la agricultura en mi bodega. Y pues ya hemos llegado a un momento que creo que tenemos un poco el círculo casi cubierto, entendemos mucho mejor no solo el ecosistema en términos de lugares, de zonas, de suelos, de clima, sino también de nuestras propias marcas, de nuestra identidad, y hemos decidido en base a todo eso crecer, ¿no? Y estamos abriendo una pequeña parte de acciones en la empresa estamos vendiendo acciones, ya tenemos algunos inversionistas en la empresa, y en base a eso pues decidimos darle un carácter más corporativo, donde ya no sea yo el personaje central, digamos, sino que sea la bodega y la filosofía de la bodega, ¿no? Y yo un poco salirme de ese foco y volverme más enólogo y no tan empresario como siempre he sido. Creo que hay cosas que nunca se... Sí, no, totalmente, pero qué bueno, qué maravilla, porque yo creo que ese es el paso que debiera de ser de manera natural vaya, finalmente si quieres crecer, hay que darle un toque corporativo y plantear toda una estructura y poder soportar mejor los retos, ¿no? Porque a final de cuentas esos retos comerciales o financieros pues bueno, crecer duele, y de hecho no solamente es para el ser humano, o sea, crecer duele y enfrenta unos retos tremendos. Una etapa dificilísima porque, bueno, partimos esto pues ya comenzamos a trabajar en el 19 a mediados, cuando ya estábamos haciendo todo lo que implica, ¿no? El due diligence, los análisis, todo el tema. Pero luego nos cayó COVID. Entonces fue como una prueba. Pero la verdad es que gracias a Dios y al gran trabajo de equipo que hemos hecho, a la fuerza en términos de positividad, también de nuestra gente que nos sigue, nos apoya, logramos capear, digamos, el temporal. Tuvimos obviamente una baja, pero no fue tan devastadora. Logramos sobrellevarla y ajustarnos al cambio. Pero pues vamos ahorita muy bien, ya estamos con una etapa de desarrollo en la empresa y estamos creciendo. Un poco esa es la razón del cambio, ¿no? De que estoy vendiendo una pequeña proporción de acciones y pues debido a eso ya no tiene sentido que sea mi nombre, sino queremos darle este marco de bodegas. De ahí sale Ícaro, pues porque obviamente para mí Ícaro siempre ha representado una actitud, ¿no? Que tiene que ver con el positivismo, porque yo creo que al final, mientras no sea la muerte o una enfermedad grave, nosotros podemos cambiar nuestra realidad con la actitud con que enfrentemos esa realidad, ¿no? O sea, ahí viene un poco la fortaleza humana, la fortaleza también en el liderazgo, porque es solo a través del positivismo que logras tener una realidad que puede ser lo retadora y lo difícil del mundo, pero si tienes una actitud positiva se convierte en un reto, se convierte en un paso, ¿cómo se dice? Un rompecabezas que hay que resolver, ¿no? Un laberinto que hay que descubrir, pero lo tomas con ese ambiente. En cambio, si te vuelves negativo, entonces todo se hunde, ¿no? Y ya no hay creatividad, ya no hay trabajo, ya no hay esfuerzo, solo hay pues depresión, ¿no? Entonces el positivismo para mí es la fuerza esencial que hace que uno surja, ¿no? Como enólogo, como empresario, como padre, como todo, ¿no? Es esa fuerza que al final cuando no queda nada es lo único que te empuja, ¿no? Entonces, Ícaro siempre ha representado eso, ¿no?
Obviamente Ícaro es un antihéroe, ¿no? De alguna forma, si lo pensamos bien, Ícaro fue medio loser porque, porque en el fondo se murió, ¿no? O sea, se la creyó y, pues se volvió arrogante, ¿no? Entonces, Ícaro, por un lado, para mí siempre ha expresado esa idea de positividad y eso mismo te genera el atrevimiento, el arrojo, ¿no? La fuerza, la energía para hacer algo, para atreverse, para emprender una empresa. Y claro, para mí representa todas esas cosas, pero también es un mensaje de humor negro, porque en el fondo es decir, ok, pero no te la creas tanto, porque se te viene la noche, ¿no? Se te queman las alas y pues bye, ¿no? Pero pues es esa parte de poder aprender, ¿no? De poder aprender que sí, efectivamente al Ícaro de la mitología griega le ocurrió esa tragedia pues de tratar de volar muy alto, que voló tan alto que se quemó las alas y se murió. Pero en este caso yo creo que pues se puede cambiar un poco la historia, ¿no? No tenemos por qué repetirla, pero sí Exacto. volar alto y tener una actitud muy positiva, ¿no? Exacto. Entonces, Ícaro, pues de alguna forma, piensa que cuando yo comencé esto, y esto tiene que ver mucho también con la filosofía de la bodega, quizás lo que hace más especial lo que hacemos en términos de bodega es que nosotros siempre nos hemos cuestionado a fondo y sin miedo a parar por el tema de por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que la única manera de mantenerse en el camino que uno toma es creyendo en su objetivo, ¿no? En creyendo que esa dirección es la correcta. Si tú no eres capaz de creer en eso, entonces es muy fácil que te muevas a cualquier otro camino o a cualquier otra dirección. Entonces nosotros siempre nos cuestionamos, primero que nada, o sea, el vino, ¿no? ¿Qué es el vino para nosotros? ¿Qué es lo emocionante? O bueno, ahí estoy hablando en plural, pero en realidad me lo cuestionaba yo mismo, ¿no? Y hay una historia muy linda que siempre, el otro día hablaba con un amigo y la recordé, es que teníamos en Domecq estas filas interminables que duraban 24 horas o 18 horas al día de camiones de 20 toneladas que venían de todas las partes de Ensenada, ¿no? De San Vicente, de aquí, de allá. Entonces, el trabajo de nuevo en Domecq durante la vendimia era muy arduo porque tenías que bancarte pues esa recepción de uva que era interminable, que duraba, ponte tú, se abría la puerta a las 7 que ya tenías la fila y terminabas a las 3, 4 de la mañana. Y entre medio, pues tú como enólogo tenía un equipo de asesores que venían que muchos ya son famosos y conocidos ahora, pero que en esos tiempos estaban conmigo, pero ahí están. Y la gracia es que en esas vueltas interminables era una noche así de verano caliente y estaba la fila, ¿no? Y pues parte de lo que yo tenía que hacer era calificar esa uva, ¿no? En términos de calidad, para mandarlos a los segmentos que teníamos de Chateau, ¿no? De XA, de Quino, y a eso te daba un precio, ¿no? Entonces había que evaluar eso. Y estaba ahí viendo una uva, un cabernet maravilloso, pero el problema de ese cabernet maravilloso es que no tenía color, ¿no? Y no tenía taninos. Pero era maravilloso porque lo olías y era fragante y te mostraba la bruma y te daba como una sensación y una nitidez esos aromas que te emocionaba, porque el problema a veces de los aromas es que sean borrosos, ¿no? Cuando son borrosos como que ya entra. O sea, uno en el vino vive en estos dos mundos, ¿no? El mundo del sueño, de la parte idílica, y en la realidad. Pero en realidad lo que queremos es vivir en el sueño, no bajar a la realidad. Pues la realidad te llega porque hay defectos, o porque el vino no es nítido, o porque hay mucho alcohol, o porque hay volátil. O sea, todas esas cosas te vuelven a como que, ok, ¿qué le pasa a este vino? Pero cuando el vino tiene esa nitidez, llega un momento emocional, porque no pasa por la lógica, ¿no? Entonces uno vive el sueño. Entonces, y eso no tiene que ver con los taninos o con el alcohol, tiene que ver con la nitidez aromática. Ese es el lenguaje, ¿no? Pero la cosa es que estábamos ahí y entonces yo voy con el productor, mi amigo que tenía una barba porque se venía a cosechar y no se afeitaba durante toda la cosecha, y él tenía este cabernet. Y entonces me dice, pero José, ok,
¿por qué no me pagas tanto? ¿Por qué me mandas a XA o a, sí creo que era XA, o Calafia, no sé? ¿Por qué? ¿Por qué eso, no? Digo, pues vamos, probamos el tanque, ¿no? Y estaban todos los tanques, sacamos la muestra y le muestro. Es que, mira, el problema es que en el mercado hay un tema de color, de taninos y pues el vino. Pero lo huelo y le digo, pero es una maravilla, ¿no? Y él me dice, pero bueno. Y me dice, bueno, pero, ¿y no te emociona? Y es como que, ¡pum! ¿No? Entonces, claro que me emociona, ¿no? Y eso son esas cosas que te hacen como el clic, porque en el fondo es la emoción la que nos mueve, ¿no? O sea, usamos la lógica y la ciencia para llegar a ese objetivo emotivo, pero es la emoción la que prende esa luz o esa chispa, ¿no? Entonces, eso me cambió mucho. Hasta ahora seguimos trabajando juntos, han pasado 18 años después de eso y seguimos, al final él es uno de mis viñateros que me renta la viña. Wow. Y ahí estamos, ¿no? Y de ese viene a la rota, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Pero esa es un poco la filosofía de la bodega, es entender por qué vamos y luego entender el lenguaje, ¿no? O sea, porque si el vino, su esencia tiene que ver con esta captura del tiempo y esta belleza que expresa no solo su lugar de origen, sino sus momentos, porque no es lo mismo crecer en una década que en otra, ¿no? Las décadas tienen una energía social que te marcan y te dan una personalidad, y eso te va a pasar en el vino. Entonces, el vino es entenderlo, pero luego hay que entender que el lenguaje es distinto y que no necesariamente lo que se hace en la industria es el lenguaje que el vino quiere expresar, ¿no? El tema del tanino y el alcohol es un lenguaje muy básico. Es como que yo dijera, tu índice de masa corporal es 28 porque mides 1,75 m, entonces eres una buena persona. ¿What? O sea, no puedes juzgar por valores tan físicos el carácter, ¿no? Entonces en el vino el problema con la gran industria es eso, que a veces esa visión emotiva es completamente anulada porque el lenguaje es incorrecto. Y en nuestro caso planteamos primero qué es, y luego cuál es su lenguaje, y luego entonces cómo lo hacemos. Y por eso nuestros vinos quizá tienen una expresión aromática y una textura y algo tan distinto porque hay un análisis, una búsqueda distinta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! Ya me qué padre. ríe en el tipo, I know. No, bueno, pues mira, nos quedamos, por supuesto, con esto para irnos al primer corte. Regresamos con Joana Vallejo e inmediatamente terminando, regresamos para escuchar más de José Luis Durán y de Ícaro. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. A ti que te gusta disfrutar del vino, este festival es para ti. Selecciona hasta 20 etiquetas distintas de un total de 500 vinos y disfrutando de platillos sugeridos por 120 reconocidos restaurantes. En una aventura gastronómica jamás realizada antes. Regístrate ya en cavadigital.com. Disfruta responsablemente con tu pareja o amigos con la seguridad que nos brinda nuestra industria restaurantera. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la carta con Joana Vallejo. Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde lejos en mi sección de Sommelier a la Carta, pero muy emocionada por transmitirles, por contarles sobre el evento que tuvimos de Vinos de California, Wines from California. Creo que fue el primero al que he asistido después de toda esta situación terrible de la pandemia, más de un año. Me encantó las medidas de seguridad que tomaron, hicieron como diferentes convocatorias en diferentes horarios para que nunca se sintiera aglomerado o fuera de lugar, además por supuesto en un lugar abierto. Lo más interesante es que tuve un gran tasting,
o podría también llamarse una masterclass con su embajador, quien es Miguel Ángel Culi. Y pude traerme una información muy importante para ustedes de California. Primero es que Estados Unidos es el cuarto productor mundial, pero en realidad es California, porque todo el vino se produce en California. Es una zona muy extensa con muchas variantes climáticas, de terruño, de exposición solar y sobre todo algo en lo que hizo mucho énfasis Miguel Ángel Culi durante la masterclass fue la influencia del aire, el aire frío que llega y que hace que la vid se estrese, que la vid tenga como cambios muy drásticos durante el día y durante la noche. Y esto pues ¿qué nos otorga o cómo se resume en un vino, en un producto final? En balance en aromas, balance en acidez. Recuerden que algo que buscamos mucho los sommeliers o cómo identificamos un vino de alta gama, un vino de calidad, es con esa acidez preciosa que se da debido a estas circunstancias climáticas naturales. Otra cosa muy, muy interesante de California es que un porcentaje altísimo de mexicanos labora la tierra y es algo que es común ver allá. Los productores de los más relevantes tienen muchísima mano mexicana y hablan con mucho cariño, con mucha estima, con mucha admiración de esta facilidad que tiene el mexicano para poder tratar las plantas, entenderlas y ayudarlas a dar lo mejor de sí. Creo que hay bastantes cosas que pudiéramos aprender de esta denominación. Los invito a que se echen un clavado un poquito en las redes de Wines from California. Los invito también a que prueben vinos de manera más abierta, más open mind, sin tener que generalizar sobre la región, pensando que todo es Napa. Tenemos muchísimas regiones. Les digo que es una región muy extensa, que abarca diferentísimos terruños, los más pegados a la costera, como Sonoma, luego los más pegados a los valles, como justamente Napa Valley, Carneros, Paso Robles. Es muy diferente un Cabernet Sauvignon dependiendo si viene de Paso Robles o si viene de Sonoma. La Zinfandel, que es una uva que de pronto siento que está menospreciada o por la cual se identifica mucho a los vinos rosados de muy baja gama. Allá la hacen de maneras espectaculares. Yo soy fan de esta cepa. Es una cepa muy golosa, es una cepa que siempre nos aporta aromas de gelatina. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorada de esta denominación, que además tiene una clasificación sencilla pero importante, que son los ABAs, y con los que podemos al menos identificar de dónde viene ese vino, dónde fue hecho, y por supuesto, entre más específico, pues va a ser de mayor calidad, ¿no? Me refiero a la ABA, entre más específica sea, pues seguramente es porque fue 100% cultivado, cosechado y embotellado en la propiedad. Les dejo un abrazo con mucho cariño. Espero que disfruten el fin de semana acompañados de un buen vino y por lo pronto, si se les antoja algo de California, pues qué mejor. Hasta la próxima. Amigos, ya estamos de regreso y estamos platicando con José Durán acerca de muchas cosas. Oye, José, dentro de todas esas cosas, a mí algo que me interesa muchísimo es ese énfasis particular que tú le das al terroir. O sea, porque finalmente yo creo que esto de dejar que la uva exprese y bueno, entonces no sé, en un momento dado, ¿cuál sería tu papel como enólogo una vez que tienes una uva extraordinaria? Bueno, primero es identificar esos terroirs, ¿no? O sea, eso se puede hacer en términos sensoriales, pero también en términos científicos, que es un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer por muchos años. El gran ejemplo es Ensenada. O sea, mucha gente dice, bueno, pues es que Ensenada es especialista, pero ¿por qué es especialista? Ensenada es una conjunción maravillosa por la Ensenada misma, por el evento geográfico que genera un viento frío que cambia la situación del lugar, ¿no? Es esa conjunción porque, por ejemplo, tenemos ese viento frío por toda la costa de California, que es la corriente de California, y por toda la costa de Chile, que es la corriente de Humboldt, y los dos van al Ecuador. Pero Ensenada en particular es una entrada de tierra al mar que
que levanta esa corriente con mayor intensidad y genera un viento fresco que es tan inusual y una temperatura tan inusual que tenemos incluso cangrejos de profundidad y las ballenas. O sea, eso es por la ensenada y eso genera una tipicidad en el lugar que lo hace único en el mundo, no solo en México, sino que en el mundo. Y es entender que esa tipicidad genera un carácter, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que solo lo bueno es lo que tiene concentración o tanino, pues estamos mal, porque también la calidad se expresa a través de otros elementos, y de hecho yo pienso que es más importante eso, el aroma como elemento en el vino. Pero el tema es que el rol del enólogo, o sea, puede ser un rol disruptor, porque puede tomar decisiones donde ese momento de belleza no se sucede, ¿no? Es como si tú te preguntas a una persona, ¿cuál es tu momento más bello en tu vida? ¿Es cuando eras un niño? ¿Cuando eras un adolescente? ¿Cuando eras un joven emprendedor? ¿Cuando eras papá? ¿Cuando eras abuelo? ¿Cuál fue tu mejor momento de vida? Entonces, imagínate, pero que siempre cosechábamos a puros abuelos, donde ya la testosterona se fue y que todos están como gorditos y redonditos, y pues no entenderíamos realmente el carácter de las personas. En el vino pasa lo mismo. Entonces, si tú caes en el tema de industria, de marketing, y vas siempre a la pacificación, por ejemplo, vas a generar una visión del vino completamente distinta. Ahora, si te vas con excesos de manejos de levaduras, demasiada tecnología, o te vas por el otro lado, todas esas cosas atentan contra esa belleza que ofrece el lugar más purista, ¿no? Entonces, el trabajo del enólogo es identificar ese momento, esa belleza, cuáles son sus cualidades, y dejar que eso suceda, ¿no? Con el proceso acorde para que esa expresión se pueda mostrar en el vino. Y dependiendo de cada tipo de belleza, pues el manejo correcto que habrá que darle, ¿no? En el caso de ensenada en particular, por ejemplo, yo he identificado que uno de los temas es que la madurez aromática es muy anticipada de la madurez tánica y de la acidez. Entonces, ¿por qué? Porque hay golpes de temperatura. Entonces, el azúcar se va muy rápido, los aromas maduran más rápido, pero la acidez y los taninos no. El problema es que los aromas son los que te dan la personalidad. Y si tú cosechas en función a taninos, ya te perdiste los aromas. Entonces ahí hablamos de un vino globalizado, que se siente pacificado, que la ciruela y todos los elementos. O sea, para mí los vinos no puede ser, si un vino es solo descrito por elementos muertos, como cajas de puros o pasas o lo que sea, el vino está muerto, no capturaste el tiempo. Tiene que haber ese elemento de vida en un vino para que entiendas realmente la expresión del terruño, que son los aromas primarios, básicamente. Okay. Entonces, el trabajo del enólogo es eso, ¿no? Es dejar que la belleza suceda, pero el protegerla también. Entendiendo que la viña no es un evento natural. O sea, lo maravilloso de la viña es que nos muestra la comunión, la sinergia entre el hombre y la naturaleza. Porque una viña, por definición, es artificial. Somos nosotros que le ponemos las guías, somos nosotros los que la podamos, somos nosotros los que entendemos o sea, porque la viña se hace bella para reproducirse, o sea, a ella no le importa, de hecho las viñas no huelen, o sea, ¿por qué la viña se hace bella? Es un evento reproductivo, pero somos nosotros que percibimos esa belleza desde una visión humana y la consideramos maravillosa, y entonces tratamos de rescatarla. O sea, la visión de belleza en el vino es de humanos para humanos. Oye, José, a ver, mira, yo creo que de hace un par de años, que justamente cuando nace A La Rota, y que obviamente, pues, previo a esto, lanzaste Ícaro. Pero hay por ahí otras etiquetas que tú tienes. Platícanos un poquito de esas etiquetas, porque obviamente en el último segmento vamos a platicar de Ícaro y de A La Rota. Ok, pues en la bodega tenemos un ecosistema, ¿no? Para mí los grandes vinos tienen que estar anclados a sus viñas, porque en el fondo el vino está contando su historia, ¿no? Su madre, vengo de aquí, esta es mi tierra, así me pega el viento, así, ¿no? Esa es la historia que te cuenta el vino.
Entonces no puedes tener un gran vino si no hay una viña detrás. No funciona que tú estés comprando 20,000. Por eso los modelos casi medios feudales o industriales antiguos de tener miles de viñedos no funcionan porque esa historia no se cuenta. Entonces, para mí, en los casos de Ícaro y Alarrota, pues Ícaro tiene 3 viñas que están ancladas en el vino, ¿no? Y que son las que le da el Nebbiolo, el Cabernet. Alarrota tiene su viña también, con un poquito de Malbec y todo, y esas son sus historias. Pero dentro de ese ecosistema, pues hay otras cosas, ¿no? Entonces, el caso está de Marella, por ejemplo, nuestra línea de blancos, donde en esos mismos viñedos que rentamos tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc, ¿no? También tenemos un poquito de Grenache, y esos al final son nuestros vinos que al final nos ayudan en los maridajes, que nos dan la parte glamorosa, ¿no? La parte, Marella siempre ha tenido este carácter un poco festivo, ¿no? De mostrar la alegría, la fragilidad, pero desde una perspectiva alegre, generosa, ¿no? Entonces ahí tenemos los Sauvignon, el Chardonnay. Cada uno dentro de estos Marellas tiene su propia identidad, pero Marella nace en el 2005 en mi boda. Wow. Porque cuando yo pedí la mano de mi esposa, pues no lo calculé en términos de vino, digamos, ¿no? O sea, no dije, bueno, no lo pedí un año antes, y entonces, ¿cómo haces un vino un año antes? Pues solo un blanco. Entonces, el vino que hice para el cóctel fue uno que de hecho prensamos a mano con mis dos, todavía mis grandes, mis manos derechas de Jorge y Francisco. Y fue una noche larguísima, teníamos una caja de acero inoxidable y con plástico y nieve carbónica prensamos toda la noche, desgranamos y prensamos a mano y fermentamos en esos garrafones de vidrio antiguo. Y ese fue el primer Marella que hice para mi boda y para la boda de un amigo que nos casamos con una diferencia de una semana. Y de ahí sale Marella, y Marella es un tributo a nuestro carácter marino, por supuesto, y a la femineidad del vino blanco, ¿no? Esa fragilidad de la que hablamos. Qué maravilla, qué padre. y Montemar, bueno, lo que decías, así como, bueno, tenemos los viñedos que están anclados de Ícaro y Alarrota, pero hay barricas que a veces, por A o B, ponte tú que la barrica está muy tostada, o que hay un proceso de reducción que no te gusta, opciones, entonces todo eso va a una mezcla base que tenemos que tenemos un Nebbiolo de arena que no nos gusta tanto para Ícaro, pero ese es el mezcla base de Montemar, ¿no? Porque, digamos, el Nebbiolo de arena tiene menos taninos, es un poquito más austero, pero ese sí lo hacemos un poco más lúdico, con un poquito más de madurez, más cremoso, más no tanto pensando en la viña, sino también en el efecto en el vino, y es esa base con las barricas que no entran, que forman Montemar. Por eso le llamamos vino rústico, es un vino un poco más lúdico, más goloso, más fácil, ¿no? No todos tienen esta introspección que genera Alarrota o Ícaro. Montemar es más jovial. El gordito jovial de la familia. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece, José, si nos vamos al último corte y regresamos con los vinos de la semana, que son Ícaro y Alarrota? ¿Te parece? Perfecto. Vale. Vamos, ahora regresamos, amigos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. A ti que te gusta disfrutar del vino, este festival es para ti. Selecciona hasta 20 etiquetas distintas, de un total de 500 vinos, y disfrutando de platillos sugeridos por 120 reconocidos restaurantes, en una aventura gastronómica jamás realizada antes. Regístrate ya en cavadigital.com. Disfruta responsablemente con tu pareja o amigos con la seguridad que nos brinda nuestra industria restaurantera. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana.
Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Eso es lo maravilloso de Ensenada, que Ensenada transforma por sus características a los habitantes que viven, sean personas, viñedos, vacas, o sea, lo que sea, se transforma porque el clima, ¿no? Con el suficiente tiempo te cambia. Y este Cabernet es maravilloso porque, siendo una variedad que por genética debería ser una variedad verde y especiada y pimentosa y todo lo que tú... En Ensenada, prueba... o sea, A la Rota es un éxito epigenético porque en el fondo es todo fruta. O sea, huele ese vino, así, copa quieta, no la quites. No, o sea, se siente el aroma, claro. Es todo vivo, está todo fresco. Eso es Ensenada, eso es lo maravilloso de Ensenada. Sí. ¿Te fijas? ¡Qué maravilla! Ahora, teniendo este éxito, ¿se justifica pacificarlo y que huela a ciruela seca y matamos todo eso? ¿Se justifica meterle madera nueva para que Gustavo, que no. Y que además te acentúe la salinidad porque la madera te acentúa la salinidad? Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no? Siempre estamos entonces buscando también viñedos nuevos que estén en la, digamos, en el plano que nosotros buscamos en términos de suelos, de exposición al viento, de luz, pero el tema de un viñedo nuevo que plantamos nuevo es que tiene una acidez málica, un balance de acideces. Muchas veces la gente no entiende por qué una viña vieja es buena, ¿no? O mala, o por qué esa discusión. Tiene que ver mucho con los ácidos málicos y tartáricos, ¿no? O sea, el ácido málico, el problema es que es un ácido como de manzana verde que te hace una salivación. Entonces, si piensas en manzana verde, imagínate que te lavaste los dientes y mordiste una manzana, estas verde Granny Smith fría. O sea, salivas todo, ¿no? Porque en el fondo estás tratando de como evitar esa corrosión que genera el ácido. Eso pasa en una uva joven también. Está completamente ligado a la hormona de crecimiento, las gibberelinas, con el ácido málico. Entonces, una viña joven no siempre se adapta a la elegancia de un gran vino. ¿Y qué haces con esa viña joven? Entonces, hacemos un vino joven, ¿no? Que le da tiempo que se madure, y este vino es un vino frutal, fresco, súper aromático, con taninos de piel. Todo está hecho en un modelo de pisage, todo está hecho en un modelo de cuvée abierto con pisage, porque lo importante es el contacto con la piel. Entonces, si te fijas, hace el ejercicio, pasa el vino, los dos, especialmente Ícaro, por tu boca, pero no, especialmente a la Rota, porque ese es pura piel, ese no tiene barrica nueva. Ícaro tiene el 20% de madera nueva. Es francesa, pero es nueva. En cambio, a la Rota es todo segundo uso. ¿Por qué? Porque es tan sutil que si le metemos una madera nueva lo matas, lo tapas. Entonces pasa el vino por esta parte y vas a sentir los taninos elágicos, los sientes aquí, ¿no? El tanino de la madera lo sientes a los lados y entonces el vino se vuelve ancho y como que entra. Pero en el caso de los taninos de piel los vas a sentir aquí y es una tersura como de terciopelo, como de alfombra así súper mullida de cine viejo, ¿no? Así como aterciopelado y eso es tanino de piel, que es el único tanino que está hecho por la naturaleza para ser consumido. Nosotros le metemos madera por un tema industrial, ¿no? Eso tiene que ver con la historia de Burdeos, pero ese es otro tema. Pero el tema es el tanino de la piel y eso es lo que uno considera subjetivamente como calidad. Dices, esto me recuerda a tierra, me lleva a la viña. Okay. No una tienda de muebles, ni a serrín, no, es la viña. Entonces, eso lamentablemente no se hace porque es muy caro hacerlo a mano. Entonces, normalmente lo hacen en tanques inoxidables, con pumping, o sea, un modelo industrial, ¿no? Wow. Y hablaba de la tecnología y cómo te lleva. Pues si quieres, pasea el vino cuando lo puedes y ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Y siente, o sea, aquí, al ser viña vieja, no tienes la acidez acá. O sea, el tanino está aquí, no hay astringencia aquí, y la acidez está al frente. Es una acidez muy sobria, muy como
mineral en el sentido de piedra húmeda, ¿no? Yo el color no me importa, o sea, el Pero color... está precioso. Bueno, es que No, pero digamos que el pH, o sea, muchas veces dices que el color depende, te va a decir la edad del vino, pero depende, porque en nuestros suelos, que son suelos de pHs alcalinos, porque todo es desierto, siempre el color va a tender hacia los naranjas. Sí. En cambio, si pruebas un Côte de Nuits o pruebas una cosa así de pH muy ácido, los colores son morados, ¿no? Aquí, este es un tema del pH, que las mujeres lo entienden más por las cremas y todo eso, los hombres. Pero digamos que el pH lo que hace es que te da el índice de oxidación. Mientras más alto el pH, más oxidable es el vino. ¿Te fijas? La persistencia está dada por sus aromas. No es una persistencia que te quede la madera o que digas, no, aquí es la viña y te lleva a un tema vitícola, de tierra, de fruta, de sol, te cuenta su historia. Oye, ahora que... Y perdón, porque la verdad es que todo lo que nos has dicho ha sido sensacional. Pero en todo mi aprendizaje, llamémosle de esa manera, y teniendo dos pues, vinos particularmente, pues son totalmente distintos, ¿no? El Nebbiolo, que tiene la potencia, que tiene toda esta cosa, realmente te genera una estructura distinta en la mezcla. Que esa es la maravilla del Nebbiolo, ¿no? Cuando hablando Jancis Robinson, probó Ícaro, dijo, this is like a Russian hat, pure luxury. Así como con la piel, así como del mink, y es pure luxury, porque era como aterciopelado, pero muy concentrado, ¿no? Es ese tanino que no te agrede, pero que está muy presente, en el caso de Ícaro. Y en el Arrato no, el Arrato es mucho más íntimo, te fijas, es como menos producido, es como la historia de la viña y de ese lugar, del arenal. Ícaro es como más glamoroso en ese sentido. Pero fíjate que lo que sí noto es que efectivamente, digo, tú mismo en tu página le pones que es el Cabernet Sauvignon menos Cabernet del mundo, ¿no? Eso es una maravilla. Y eso es lo que deberíamos defender en el Valle de Guadalupe. Lo que tenemos que entender para que realmente haya una protección de todos hacia el Valle de Guadalupe es que entendamos por qué es tan bueno el Valle de Guadalupe. O sea, si no logramos entender a profundidad por qué el Valle de Guadalupe es tan original y tan sui generis en el mundo, por qué esa conjunción de elementos es tan particular, nadie la va a defender porque no la entienden. Entonces, cuando yo asesoro el Instituto del Vino que está haciendo el CETIS, ¿no? Yo le digo, es que el paso 1 es que la gente se atreva a entrar a cosas profundas, a que analicen el efecto del clima, que analicen la sal, que analicen para que puedan entenderlo. Y una vez que lo entiendes, entonces viene la valoración. Pero no le puedes pedir a la gente que valore y que se pongan esos tatuajes de Valle de Guadalupe. O sea, se tatúan el Valle de Guadalupe en el pecho, pero a ver, pero entiéndelo primero, porque así como te lo tatúas, lo andas vendiendo. Es que fíjate, yo me estoy yendo de una copa al otro, tratando de encontrar sus diferencias. Digo, por supuesto, sí existe una diferencia entre ambos vinos. Yo noto Ícaro como un vino elegante, potente, pero los dos son muy frutales, o sea, los dos son muy frutales, los dos son persistentes. Este Cabernet, como estoy totalmente de acuerdo contigo, no tiene notas Nada que ver con cínicas, o Don Melchor, o nada que ver con esos vinos. Así es. Pones Don Melchor, pones los típicos Cabernet chilenos, incluso, bueno, Arrita, el que tú quieras, y todos van a tener esa nota muy piracínica, que puede ser muy linda también, mentolada. No, a mí me encantan. Pero esto es Guadalupe, es el sol, es el Mediterráneo, pues toda su descripción, incluso el tanat, o sea, prueba un tanat uruguayo y te mueres, o sea, quedas con la señorita, ¿no? Si aquí, te ríes ya no puedes ponerte serio, güey. Exacto, ¿no? Como que, a ver, te quedas así.
Y aquí no, el Tanat, mira, el Tanat súper, súper dulce, o sea, es el sol nos transforma. Okay. Y eso es también algo interesante de Ícaro, por esa relación con el sol. Por eso un poco en mi análisis de cómo hacer las marcas, siempre he tenido como esos elementos que me guían, ¿no? Porque para mí el tema, yo antes decía que al final los incas no estaban tan mal porque su dios era el sol, y el sol al final es el que genera todas esas expresiones, genera el viento, genera ¿no? Y la luna, ¿no? Pues José, si me lo permites, vamos a pedirle a Gustavo que se manifieste. Sí. Amigos, le damos la introducción aquí a Gustavo Yaya, gerente comercial de Bodegas Ícaro. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ándale, mira, te convencimos de abrir una botella, ¿eh? Pues ya ves, no fue muy difícil, no fue muy difícil. Qué bueno, qué bueno. Oye, Gustavo, pues platícanos muy brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿dónde encontramos estas dos bellezas? Y bueno, pues a lo mejor parte de la línea del resto de la bodega, A la Rota e Ícaro, ¿dónde Claro. las encontramos? Mira, todos los vinos de Bodegas Ícaro, primero podemos encontrar en nuestra página, bodegasicaro.com, ¿no? La página que compartí con ustedes. Entregamos en todo el país con un pedido mínimo de 6 botellas. También puedes encontrar físicamente en tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro, City Market, Superama, La Europea y tiendas regionales también en todo el país. Las 6 etiquetas que manejamos con nuestro distribuidor Ferrer Asociados son Ícaro, A la Rota, Montemar, ¿no? Que apenas platicamos ahora, y la línea de Marella, ¿no? La línea de Marella que justamente es el Marella Rosado, el Marella Chardonnay y el Marella Sauvignon Blanc. Esas 6 etiquetas están disponibles a nivel nacional en las tiendas que mencionamos y también en nuestra página bodegasicaro.com. Me gustaría hablar algo muy interesante al respecto de Marcel Tinto, ¿no? Que es un vino muy alegre, muy fresco, ¿no? Un vino cotidiano, ¿no? Un vino que me encantó desde la primera vez que José Durán me proporcionó poder probar, degustar este vino. Y muy pronto, en algunos días más, vamos a encontrar en exclusividad en la cadena Costco a nivel nacional. Wow. Oh, no, pues felicidades. Sí. Felicidades. Sí, estamos muy contentos por la recuperación, ¿no? Del mercado, ¿no? Tuvimos un año de 2020 muy complicado, ¿no? Para ventas en general, principalmente en el seguimiento de restaurantes, ¿no? Tuvimos algunos restaurantes muy famosos, reconocidos de muchos años que cerraron sus puertas y gracias a Dios este año de 2021 empezamos muy bien la recuperación, ¿no? Recuperación en carta, recuperación de personas comensales en los restaurantes, ¿no? Y entonces aquí en la Ciudad de México, como en todo el país, en muchos restaurantes estamos disponibles, ¿no? Con nuestras etiquetas, principalmente Ícaro y A la Rota, ¿no? Y Chardonnay, Sauvignon Blanc, y José en algunos lugares. Nuestras principales plazas a nivel nacional son, claro, Ciudad de México y Valle de México, pero Guadalajara, Cancún, ¿no? Monterrey, Cabos, ¿no? Podemos encontrar nuestras etiquetas fácilmente en tiendas y en restaurantes. Magnífico. Deben de saber que estamos por lanzar el primer gran festival de vino de Cava Digital, en donde, por supuesto, nos dará muchísimo gusto que Bodegas Ícaro esté representada con alguna de sus etiquetas o con todas. Ya Ferrer nos confirmó participación de algunas de las etiquetas, varias mexicanas. Espero que de esas mexicanas pues estén las etiquetas de José Durán. Pero pues la idea es disfrutar del vino de manera muy responsable, a cuidarnos todavía. En lugar de hacerlo en una sede, lo vamos a realizar en 120 centros de consumo de la Ciudad de México, acatar, pues a escoger dentro de 500 etiquetas que vamos a tener disponibles
y el arranque va a ser el 12 de junio, así que pues ojalá amigos que tengamos por ahí estas bodegas de Bodega Las Ícaro etiquetas. Ujú. y Claro. que están, bueno, sensacionales. Ujú. Sí, a mí me encantaría, bueno, a nosotros como marca, ¿no? Nos encantaría participar, claro, por nuestro distribuidor, Ferrer Asociados, pero si ustedes necesitan de algún apoyo extra, seguramente yo aquí en Ciudad de México o en otra localidad, apoyaré con mucho gusto. Magnífico. Pues no me queda más que agradecer la presencia de Gustavo Yaya. Gustavo, mil gracias por darnos esta información y obviamente de José Luis Durán, desde allá, desde Ensenada, Valle de Guadalupe, Baja California. Mil gracias. Ya te voy a bautizar el filósofo y poeta del vino. Qué bárbaro. Me encantó todo lo que dijiste. Ya ni chance de apuntar tus frases célebres. Las tenemos grabadas. Las tengo grabadas. Tengo una buena selección de frases, ¿eh? Tengo una buena selección de frases de José. Hay que publicar. Que hicimos en conjunto. Sí, tenemos un proyecto de fotos, imágenes con las frases y está en stand-by ahora, pero tengo una buena selección. Qué padre. Está genial. Pues amigos. El contexto, a mí lo que me da miedo a veces es eso, que se descontextualicen, porque pues, Claro. pero bueno. No, créeme, Es pura créeme poesía. que aquí en Cava Digital siempre va a ser todo positivo y nos vamos a sacar como debe de ser. Amigos, mil gracias y bueno, pues hay que probar vinos y estos están extraordinarios. Así que felicidades, José, felicidades, Gustavo, y salud. Salud, amigos. Salud. Gracias a ustedes. Salud. Gracias. Gracias por la participación. Mil gracias. Muchas gracias. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.